quise hacer? Quise hacer entrar el cielo y los árboles en mis cuartos, y entraron. Quise espacio, ámbito, paredes blancas y desnudas, un fondo tan neutral y tan claro que el color de la cubierta de un libro, el amarillo de un sombrero sobre la mesa, una flor en un vaso, una mancha del cielo azul reflejada en el espejo, fuesen de pronto una fiesta para los ojos. Y así son. Así describe Victoria Ocampo la casa que mandó a hacer en los años 20, a fines de los años 20, en la calle Rufino de Elizalde, en Palermo Chico. Bueno, fue una de las primeras casas racionalistas que se construyeron en el país, pero no fue sin polémica, ¿no? Porque causó un gran revuelo. Los vecinos no querían que se construyera esa casa en el barrio. No querían porque era un barrio tradicional, con casas de estilo francés, y creo que hasta presentaron una demanda, pero finalmente ganó Victoria, inauguró la casa, inauguró ahí la revista y la Editorial Sur. ¿Y qué casa? Y qué casa maravillosa. Hoy se puede visitar la casa. Está abierta al público porque es la sede del Fondo Nacional de las Artes. Está esa foto maravillosa que están en la escalera de la casa. Está Borges, Oliverio Girondo y tantos otros personajes de la época de la revista Sur. Bueno, y si seguimos por la zona de Palermo, ahí cerca también de esta casa transcurren cosas claves de una novela de un autor que estaba muy relacionado también con la revista, con el Grupo Sur. Y es que nada más y nada menos que Adolfo Godoy Casares, que era el marido de Silvina Ocampo, la hermana de Victoria. Claro, la novela es el sueño de los héroes. Y hay una escena en la novela en el cabaret Armenonville, que era el cabaret de moda de la época, que estaba en Libertador y Tagle. Ahí nomás. Ahí va la protagonista a buscar a su novio, que estaba pasando por una situación muy complicada y corría peligro. Lo encuentra ahí en el Armenonville, lo ve de lejos y después lo sigue hasta los bosques de Palermo. Y en los bosques de Palermo, bueno, hay una escena clave, se desencadena la tragedia, ¿no? Vamos a leer un fragmento del capítulo final del Sueño de los Héroes. Ahí está. Y mientras tanto, ¿qué fue de Emilio Gauna? En un abra del bosque, rodeado por los muchachos, como por un cerco de perros hostiles, enfrentado por el cuchillo de Balerga, era feliz. Nunca se había figurado que su alma fuera tan grande ni que en el mundo hubiera tanto coraje. La luna brillaba entre los árboles y él veía el reflejo en la hoja de su cuchillito y veía la mano que lo empuñaba sin temblar. Supo, o meramente sintió, que retomaba por fin su destino y que su destino estaba cumpliéndose. También eso lo conformó. No solo vio su coraje, que se reflejaba con la luna en el cuchillito sereno, vio el gran final, la muerte esplendorosa. Maravilloso ese texto. Ahora, si seguimos por Sarmiento, si tomamos por Sarmiento, llegamos al Jardín Zoológico. Exactamente. Y quiero recordar que por allí caminaba un chiquito de unos 5 años que quedó fascinado frente a la jaula de los tigres. Y ese chiquito era Jorge Luis Borges, que vivía en Palermo y lo llevaban al zoológico junto a su hermana Nora. Hay una foto de Nora con Jorge Luis muy chicos ahí en el zoológico, y también hay un dibujo que hizo Borges de uno de los tigres porque sentía fascinación por los tigres. Bueno, y él iba también ahí cerca del zoológico, al jardín botánico, diseñado por Carlos Tais. Y no solo iba, también le dedicó uno de los poemas que incluyó en la primera edición de Fervor de Buenos Aires. Acá lo tengo. ¿Vas a leer? Sí, acá lo tengo. Sí. Por más que nuestras manos atestiguen los troncos, los árboles que balbucean apenas el ser, sueltan en pos de lo desconocido su vana lumbreraria de hojas ciegas, dijo Borges. Pero sabés que después, en ediciones posteriores, este poema lo sacó, así que se ve que no sé por qué no lo convencía o qué pasó. Se ve que no lo convenció. Bueno, si seguimos por el Botánico llegamos a Las Heras y ahí volvemos a Bioy Casares, porque está ambientada su novela Diario de la Guerra del Cerdo, por ejemplo en el café que quedaba en la esquina de Las Heras y Salguero, donde se reunía el grupo de jubilados que contra ellos se desata la Guerra del Cerdo, que es la persecución de los viejos, ¿no? Sí, bueno, ¿Vas a leer un fragmento pero de la Guerra del Cerdo? Acá aparecen muchas de las calles también del barrio, ¿no? Claro. Paunero, Cabello, Cervinio, Seguí, el Hospital Fernández. Hay calles que también
fueron cambiando de nombre y eso también está está reflejado, reflejado. ¿no? En el Bioy texto. Casares habla de esto. Voy a leer un fragmento de Diario de la Guerra del Cerdo. Muy bien. Néstor vivía con su mujer y con su hijo, que también se llamaba Néstor, en la calle Juan Francisco Seguí, en una casita compuesta de comedor y una pieza al frente, otra pieza y las dependencias al fondo, sobre un jardín o terreno. Cuando los dos amigos llegaron, los otros estaban reunidos en el comedor. El hijo explicaba: «Me esperan en un café del otro lado de la avenida». «Alvear», precisó Dante. Todos rieron. Con la mayor seriedad, Jimmy explicó: «Nuestro viejito es prehistórico». El hijo de Néstor corrigió cortésmente: «El señor Dante quiso decir la avenida del Libertador». «Tiene razón, Dante», observó Arévalo. «Hay que oponerse al cambio de nombres. Cada 20 años cambian las casas, cambian los nombres de las calles. Cambia la gente», señaló Jimmy. Y se puso a tararear: «¿Dónde está mi Buenos Aires?». ¿Dónde está mi Buenos Aires? Porque la Avenida del Libertador antes se llamaba Avenida Alvear. Y yo me acuerdo, cuando yo era chica yo vivía por ahí cerca. Por eso conozco bien todas estas calles que describe Bioy Casares. Y Libertador Y refleja se llamaba, estos cambios también. Claro, Libertador Sí. se llamaba Alvear. Ahora, si volvemos a Las Heras, decíamos que en Las Heras y Salguero se reunían los jubilados de Diario de la Guerra del Cerdo. En Las Heras estaba, y eso yo también me acuerdo, la vieja penitenciaría. Ahora donde está el Parque Las Heras, era una vieja penitenciaría que tiene mucha historia. Un montón. Y también historia literaria, porque ahí estaba en la cárcel cumpliendo su pena el personaje de Isidro Parodi, que crearon Borges y Bioy Casares cuando trabajaban y escribían juntos con el seudónimo de Bustos Domecq. Todo esto está contado además en un libro que tengo por acá precioso, que es Fantasmas en el Parque, de María Elena Walsh, otra ilustre vecina de la zona, ¿no? Que escribió alrededor del parque. Y después también está el libro de Eduardo Miñona, La Fuga, que cuenta la fuga de unos presidiarios que hacen un túnel por abajo de la Avenida Las Heras para escaparse de la cárcel. Después hizo también una película del mismo nombre, con La Fuga. Exactamente. Sí, hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí. Bueno, pero fundamentalmente la penitenciaría del Parque Las Heras, de Las Heras, es recordada por dos acontecimientos, ¿no? Ahí fueron fusilados en 1956 el general Juan José Valle y en 1931 el anarquista Severino de Giovanni. Roberto Arlt presenció la ejecución y lo inspiró para escribir una de sus famosas aguafuertes porteñas. He visto morir, se llama. Sí. Sobre el fusilamiento de Severino y de Giovanni. Severino y Giovanni, sí. Vamos a leer un fragmento de He visto morir en las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt. El condenado camina como un pato, los pies arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Soncera? ¿Nerviosidad? ¿Quién sabe? El reo se sienta reposadamente en el banquillo. Apoya la espalda y saca pecho. Mira hacia arriba. Luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta agua para tomar el mate. Terrible. Después sigue describiendo todo el fusilamiento, ¿no? Tremendo, es tremendo. Es tremendo. Bueno, Palermo es el barrio más grande de la ciudad, ¿sabías? Es el más grande. Y hay distintos Palermos, como todos sabemos. Ahora muchos más. Ahora muchos más, pero ya con todo lo que estamos diciendo. Y está el de la mitología que creó Borges, ¿no? Exactamente. Que es lo que decimos Palermo Viejo. Ahí vivió Borges. En la calle Serrano, que hoy se llama Borges, y Guatemala, estaba la casa de Borges de la infancia. No queda nada de todo eso, pero nada. ¿Qué hay? Hay un negocio de ropa deportiva. Lo único que estuvimos ahí buscando, nada, en la esquina hay una placa. Sí, en la esquina hay una placa, en la esquina. Pero ahí es un negocio de ropa deportiva y no dice absolutamente nada, ¿no? Borges vivió en esa casa, en esa época en un suburbio de Cuchilleros, Palermo. La mamá de Borges
le inquietaba un poco que anduvieran los chicos por la calle, entonces estaban mucho dentro de la casa. Borges se crió ahí, pero se crió con la biblioteca del padre, el jardín de la casa y algo que podía vislumbrar. Él cuenta todo eso. En el comienzo de Juan Muraña, que está en el informe de Brody, Borges dice, acá tengo marcada la página, durante años he repetido que me he criado en Palermo. Se trata, ahora lo sé, de un mero alarde literario. El hecho es que me crié del otro lado de una larga verja de lanzas, en una casa con jardín y con la biblioteca de mi padre y mis abuelos. Palermo del cuchillo y de la guitarra andaba, me aseguran, por las esquinas. En 1930 consagré un estudio a Carriego, nuestro vecino cantor y exaltador de los arrabales. Bueno, ahí Borges habla, ¿no?, de Evaristo Carriego. Sí. Y a Evaristo lo llamaban el poeta de Palermo. Él era íntimo amigo de su papá y fue un poeta bastante conocido, bastante popular, pero ya cuando Borges escribió sobre él ya había sido olvidado, había caído en el olvido. Claro. Pero bueno, ahí aparecen Palermo, el conventillo, todo esto de lo que venimos hablando, ¿no?, los compadritos, las peleas a cuchillo. Y en la calle Honduras está la casa de Evaristo Carriego y hoy en día es una biblioteca municipal que está dedicada a la poesía. Bueno, por lo menos esa casa tiene se algo mantuvo, que ver, ¿no? Y claro, hay algo un poco la más que relacionado. escribió mucho sobre el tema de Borges es Beatriz Arlo, por supuesto. Sobre todo hay un libro que se llama Borges, un escritor en las orillas, donde analiza un poco todo esto. ¿Vas a leer un fragmento? Vamos a leer un fragmento de Borges, un escritor en las orillas. Lo tengo acá marcado. No existe un escritor más argentino que Borges. Él se interrogó, como nadie, sobre la forma de literatura en una de las orillas de Occidente. En Borges, el tono nacional no depende de la representación de las cosas, sino de la presentación de una pregunta. ¿Cómo puede escribirse literatura en una nación culturalmente periférica? La obra de Borges nunca deja de rodear este problema que pertenece al núcleo de las grandes cuestiones abiertas en una nación joven, sin fuertes tradiciones culturales propias, colocada en el extremo sur de los dominios de España en América, tierras finales que fueron la sede del virreinato menos rico, que tampoco pudo exhibir, como otras naciones latinoamericanas, grandes formaciones indígenas precolombinas. Beatriz, ¿por qué decís que Borges es un escritor en las orillas? Bueno, la respuesta estaría en la literatura de Borges. Sí. Las orillas entre lo que era la ciudad que comenzaba a ser moderna y el campo que todavía era un campo criollo. Años 30 estamos hablando, más o menos. Y cuando Borges volvió de Europa, años 20 también, esa era la ciudad. Claro. Buenos Aires, aunque se estaba llenando de inmigrantes, sí, que Borges no registra, la inmigración italiana Borges no nos registra, aunque se estaba llenando de inmigrantes, Buenos Aires todavía conservaba esa vereda de enfrente, como diría Borges, que era el campo. Claro. La un llanura suburbio. criolla. La llanura criolla, digamos, que tenía sus almacenes, que llegaba gente a caballo, que llegaba gente vestida, como diríamos hoy, de gaucho. No era gente vestida de gaucho, era gente con chaleco corto y bombachas, que es lo que se usaba para montar, que era lo que un peón de estancia podía usar para montar. Eso era acá, porque él vivía acá en este barrio, acá en la otra cuadra. Pero era un poco más lejos que acá, porque acá si vas para el este encontrás el río y si vas para el oeste tenés que buscarlo para el oeste. Sí. Ahora, todo ese mundo que Borges trata de rescatar, ¿es porque ve que hace falta una tradición que se está perdiendo? No sé si Borges quería conservar una tradición o Borges quería instalar su literatura en ese medio espacio intermedio, que era el espacio también de lo que él quizás más valoraba de su familia.
de su rama materna y de su abuela. Era el espacio que más valoraba como espacio cultural de herencia, digamos. El espacio europeo le es también propio desde el principio, porque no hay que olvidar que la familia de Borges sale muy tempranamente del siglo XX y pasan 10 años afuera. Y por tanto la educación de Borges es una educación que uno llamaría cosmopolita. Y él, por eso Borges es un escritor cosmopolita y criollo. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, Vos decís en alguna parte que es el escritor más argentino, Borges, que siempre se lo acusó de extranjerizante, que es el más argentino de todos. En el sentido de esta mezcla entre criollismo y cosmopolitismo, que hoy uno podría decir esta mezcla en europeísmo trucho y porteñismo trucho que tenemos los de Buenos Aires. Borges nunca tendría un rasgo trucho, no, pero los de Buenos Aires sí tenemos esa mezcla de europeísmo, cosmopolitismo, viajes a Miami y también la cosa muy porteña. ¿Cuál es el primer cuento de cuchilleros de Borges? Hombres pelearon. Porque después tiene Historia Universal de la Infamia, ya es posterior. Eso ya es posterior 30. Y ahí son todas las infamias, las que están infamias japonesas, infamias chinas. Pero está Hombre de la Esquina Rosada. Está Hombre de la Esquina Rosada, pero que es también uno podría decir el primer cuento de Borges, Hombre de la Esquina Rosada. Pero a Borges lo que yo diría le fascina es la idea de hacer una literatura, que uno de los temas de su literatura sea la traición y las reacciones frente a la traición. La traición. La traición, la decepción y las reacciones frente a la traición y la Pero él va decepción. mezclando después, a lo largo de los años, ¿no es cierto? Él toma, qué sé yo, cuentos universales de la cultura universal, Totalmente. mezclados con estos cuentos que siempre mantiene. Que en el informe de Brody hay varios, ¿no es cierto? Juan Murania. Sin duda, la historia del cuchillito, que es una historia que está en El Hacedor, del chico que vuelve después de 10 años de ausencia de su casa natal, vuelve y lo primero que hace es correr desde la puerta a buscar donde había dejado su cuchillito. Ajá. Y era un chico que uno podría fantasear de la edad de Borges cuando escribía ese cuento. Claro. Pero ese impulso bárbaro es algo que persiste en la literatura de Borges, no en la forma de su literatura, pero persiste en la sustancia de sus temas. El impulso de esa barbarie que él condenaba totalmente al mismo tiempo. O sea que lo interesante de Borges es ser un escritor que puede arbitrar una condena y trabajar con esos elementos juntos. Claro. Y además ponerlos en cualquier escenario, ¿no es cierto? Ponerlos, sí, después los ponen en Irlanda, vos mencionaste el tema del traidor, después los ponen en escenarios cosmopolitas, porque él desde el principio tiene una educación cosmopolita. No hay que olvidar esos 10 años que mencionábamos, que estaban en Europa, no hay que olvidar a su abuela, no hay que olvidar ese principio que es la de una educación cosmopolita. Pero toma, qué sé yo, las figuras como Evaristo Carriego, por ejemplo. Vos hablás en tu libro, decís, no era un escritor notable para nada, Evaristo Carriego. Y él lo toma como una tradición, ¿no? Es una línea que él continúa. Hoy que celebramos todo lo que hacemos, diríamos, Borges descubre a Evaristo Carriego. Porque Evaristo Carriego era completamente marginal. Completamente marginal, había quedado hundido por las capas del modernismo, a lo Darío y a lo Madonna Nervo, que Borges aborrecía. Entonces él va a descubrir ese escritor que llamaríamos sencillista, que es Carriego, pero que además de ser sencillista es un escritor del barrio, de ese espacio urbano en el que estamos en este momento, de ese espacio urbano que a Borges lo fascina y que conocía muy bien, por el cual había caminado desde adolescente. Pero él es consciente de lo que hace Borges. El lugar lo saca y lo pone en un lugar estelar central. Él es totalmente consciente. Nunca te contestaría esa pregunta. Te diría, no sé si usted lo dice. Claro, nunca te contestaría. Pero te lo digo a vos. Claro. Sí, él es consciente de que ese es su movimiento. Después lo ha realizado, porque ningún escritor es consciente desde el comienzo de realizar un movimiento estético, sino después de realizado percibe. Porque si no sería
demasiado programático. Ahora voy a mezclar el barrio con lo que yo sé de literatura europea. ¿Qué garantías uno tiene de cómo salen las cosas? Claro. Un escritor más programático de la literatura argentina, y gran escritor, es Cortázar, por ejemplo. Es que tiene como algunas zonas de la literatura europea que él sabe que va a incorporar necesariamente. Borges no es programático, y conocía la literatura europea como el que más, pero no es programático. Esas capas van entrando de alguna manera en su escritura. Y por otra parte, lo que no tenemos que olvidar es que tiene un talento para esa escritura, para una escritura que es al mismo tiempo lisa y sorprendente. Porque esto es lo que tiene Borges. Su escritura es lisa, pero de repente hay un adjetivo, o hay un adverbio, o hay la construcción de una frase que nunca es compleja, que es sorprendente. Y eso es lo que lo hace tan inimitable. Y él también era sorprendente. ¿Él personalmente? Sí, hablando, ¿no es cierto? Salía con cosas... Sí, yo no fui alumna, no fui estudiante de él en la facultad. ¿Nunca lo tuviste, profe? Hubiera podido tenerlo, pero era unos años 60 en los cuales... ¿Lo veías como el enemigo? No como el enemigo, porque tengo ya anotado por mi letra los ejemplares en gris, encuadernados en gris, con tapa gris, de las obras que iban saliendo de Borges. No como el enemigo lo leía, pero lo veía como alguien muy lejano. Y por otra parte, Borges se rodeaba de un núcleo de alumnas y chicas de la facultad que no tenía nada que ver conmigo, digamos. ¿Y la relación de Borges con Macedonio Fernández? Bueno, yo tengo la forma de designar a esos escritores que son fundamentales para otros escritores, como los grandes viejos de la literatura o los grandes viejos del arte. Macedonio fue para Borges el gran viejo, que era indispensable. No podía ser Lugones, que tenía la edad y el prestigio para hacer eso, porque la poesía de Lugones y la prosa de Lugones era imbebible para Borges, por su abundancia, no por su torpeza. Lugones era un gran escritor, pero era imbebible por su abundancia, digamos, y por su patriotismo. La idea de que Borges tiene el patriotismo en las odas de Lugones y la idea que Borges tiene del patriotismo son muy diferentes. Borges tiene siempre un patriotismo atenuadísimo, pero que uno dice, en esta atenuación está su intensidad. Sí, bueno, entonces, nada que ver con Lugones. Nada que ver con Lugones. En cambio, Macedonio tenía el humor, la paradoja, la distancia, que Borges adoraba y que además quería para su propia literatura. Entonces, era el gran viejo que él podía adoptar como gran viejo de la literatura. Ese Buenos Aires que describe Borges en estos cuentos, ¿es una construcción realista? ¿O es una idealización de Buenos Aires que hace Borges? Yo diría que la palabra realista, uno siempre se sorprende si uno la une al nombre de Borges. Pero yo diría que él capta bien en un nivel de lenguaje lo que puede ser el lenguaje de ese Buenos Aires. No hay nada más criollo pampeano, mezclado con el cosmopolitismo de Borges, que es lo que uno puede leer en muchos de sus cuentos. Entonces, el realismo tiene que ver con su relación con el lenguaje. Los paisajes, uno podría decir, bueno, sí, salgo a la Pampa y si hubiera habido un almacén sin vereda enfrente, hubiera fotografiado la Pampa desde allí. Y que además es muy verosímil que Borges haya visto un almacén sin vereda enfrente. Sí. Es decir, el último almacén de las casas y el comienzo de la llanura, es muy verosímil. Pero no es ahí donde yo pondría el realismo de Borges, sino en el uso tan absolutamente argentino que tiene el lenguaje.